Hi, hola y bienvenidos a clase 9 de mi curso de inglés nivel A2 o intermedio bajo. Recuerda que un requisito de esta clase o este curso es que han terminado el curso A1 que está disponible en YouTube y hay un enlace a ese curso abajo en la descripción. Ahorita tenemos Edwin en el chat. Hola Edwin, o hi, because he's speaking English, very good. ¿Y quién más? Álvaro, Rosalba, o no sé si ella está ahí. Y Natalia, Diario Click, Dani, Mario, hola a todos. Antes que empezamos hoy, voy a recordar que ofrezco clases 1 a 1. Si quieren tomar una clase particular conmigo, simplemente tienen que visitar mi sitio web, que es Ingles Lidea. Y aquí dice clases de inglés en línea. Este enlace voy a poner en la descripción de este video abajo. Aquí hay todos los datos para reservar su clase. Solo tienen que hacer un clic aquí y pueden seleccionar su clase en las casillas verdes y programar su clase. Ok, vamos a seguir con la clase de hoy. Y el tema de hoy es preposiciones, que es un tema un poco complicado. Prepositions en inglés, preposiciones. Este siempre es problemático para los principiantes y también para los avanzados porque no se traduce muy bien el español. O sea, cuando a veces usan una preposición en español es uno en inglés, pero en otra ocasión usamos diferente preposición en el inglés. Entonces hasta los avanzados tienen problemas con las preposiciones o prepositions en inglés. Primero vamos a decir qué es una preposición para ellos que no saben. Una preposición es una palabra que, vamos a poner la definición de una preposición aquí. Bueno, tal vez mejor si no pongo la definición. La preposición es una palabra que muestra la relación entre dos otras cosas. Es un poco complicado hasta la definición, pero por ejemplo, principalmente vamos a decir que hay tres tipos de preposiciones. Los primeros son preposiciones de tiempo. Prepositions of time. So, en inglés los principales son an, at, y in. An example of this is, hola Rafael, hola Jorge. An example de este preposiciones de tiempo es, por ejemplo, see you on Wednesday. Este es un ejemplo. Aquí el rojo es la preposición de tiempo. Now, en español, alguien tal vez me puede corregir en el chat, pero creo que no usan preposición aquí en español. Creo que está bien decir nos vemos el miércoles o nos vemos miércoles. Entonces, primera cosa, no usan la preposición aquí en español. En inglés sí, cuando hablamos de días, tenemos que usar la preposición on Wednesday, on Thursday, on Friday. En español es nos vemos miércoles. Creo que estoy diciendo eso bien. Si alguien puede corregirme ahí, nos vemos el miércoles exacto. Sí, en español vemos desde el principio que no usan una preposición en español. En esta frase se usan el artículo definitivo. Vamos a seguir porque hay otras preposiciones de lugar o place. An example of a preposition de place is the book
Sorry, the book is on the table. The book is on the table. El libro está on the table en español. Este es en la mesa. Que aquí en español sí se usa una preposición, pero la problema es que vamos a ver más tarde y que vimos en el primer nivel es en inglés para posición realmente hay 2 o 3 preposiciones que son in, and y ought, lo mismo que tengo aquí para preposiciones de tiempo, y en español solo hay uno que es en, entonces tenemos que saber las reglas en inglés, cuando se usa on, cuando se usa en, cuando se usa at. Y el otro tipo de preposición son preposiciones de movimiento. Por ejemplo, he walked, o vamos a poner otro, he ran across the road. Again, aquí es la preposición, esa es una preposición de movimiento que significa que fue de un lado una cosa a la otra. En esta ocasión es la calle, la road. Otra vez creo que en español no se usa la preposición, creo que en español se dice cruzó la calle. Entonces están usando un verbo, no una preposición aquí. Ok, esto es una descripción de qué son las preposiciones. Now, yo traté de las preposiciones de tiempo y las preposiciones de lugar en el primer curso. Hoy lo que queremos hacer es un repaso para intentar reforzar lo que vimos ahí. Entonces lo que voy a hacer es voy a empezar con algunas preguntas, porque si han estudiado bien el primer curso deberían saber las respuestas a esas preguntas, pero mientras a ver si entienden las respuestas podemos hablar de las reglas al mismo tiempo. Pero vamos a empezar con las preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Y aquí en las preposiciones de tiempo vamos a poner algunos ejercicios. Las 3 preposiciones de tiempo que vamos a estar usando son at, in y on. Ok, voy a poner aquí una pregunta y ustedes en el chat dime cuál es la preposición que falta. So, Jack was born 1964. 1964 es el año. ¿Cuál preposición de tiempo usamos con años? José dice, Martisa Vargas dice on, Julia dice in, José dice in, María Elena dice in, Jorge dice on, Alisa in, Naomi on. ¿Cuál es? Tenemos 50% con on y 50% con in. Y la respuesta correcta es in. Y la razón, la primera regla entonces es para años tenemos que usar la preposición in. In 1970, in 1876, in 2015. Para años es in. Esa es la primera. Very good. Okay, what about this one? Let's do the other one. I got up at... Oh, whoops. lo dieron la respuesta. Bueno, I got up at 6 a.m. No quería poner la respuesta, pero ya tienen la respuesta. Y la respuesta es at, entonces podemos decir para la hora tenemos que usar at 6 a.m., at 3:30, at
1700, si 1700, si quieren usar el reloj de 24 horas. Con tiempos at, entonces tenemos dos reglas. Tal vez debería quitar este aquí y podemos poner aquí dos reglas que tenemos ahorita. Usamos para, vamos a poner aquí una tabla, creo, para que podamos poner el at, el on y el in y las reglas, with 3 columns, and let's put 5 of those. So here we can put in, and here we can put on, and here we can put at. So la primera regla que vimos para las preposiciones de tiempo was in, so podemos poner aquí years, años, usa con años, tienen que usar la preposición in. Con horas, with the time, with hours, or with the time, maybe it's better to say with the time. 6 a.m., 7 a.m., 7:30, usamos oh, perdón, eso no debería ir, eso da aquí, with time. Ok, la próxima pregunta. Tengo que tener cuidado a no poner la respuesta. I sleep something night. Duermo en la noche. Jose says on. No. Who's got the correct answer? I sleep at night. Yeah, very good. Omar, yeah. Omar Adise, I think it is. The correct answer here is at night. Pero antes que seguimos, vamos a, let's put all these red here. Red, where's the yellow one? Born, in, on, at, yeah. What about this one? I have breakfast, something, the morning. ¿Cuál es la preposición aquí que va aquí? On. Maria Elena says on. Angel says on. Omar says in. Jorge says on. Rafael says in. I have breakfast in the morning. Ana in. Veronica on. Los que dicen in, felicidades, porque in is lo correcto. In is correcto aquí. So we say generalmente. Aquí ves como son muy confusos esos, porque generalmente con night decimos at. Digo generalmente porque hay ocasiones que tenemos que usar in at night. Por ejemplo, I sleep at night es cuando estamos hablando de la noche general. Duermo en la noche, es en la noche en español. Pero puedo decir también I heard a noise in the night, porque estoy hablando aquí de algo, un evento que pasó en el transcurso de la noche, entonces tengo que usar in. Y aquí ves que está como este tema es muy complicado y confuso, porque en español es duermo en la noche, escuché un ruido en la noche. Y con los otros tiempos, I have breakfast in the morning, I work in the afternoon, and I relax in the evening. So hold on one sec, espérame un rato porque no veo el chat. Okay, so es
con esos épicos como night, morning, afternoon, evening. Para morning, afternoon, evening is in. Yeah? In morning, afternoon, evening. Pero para los, let's put a return there so that goes down. Pero para night, generalmente is at. Sorry. Generalmente, pero como expliqué, hay ocasiones cuando se usa in. Ok, vamos a seguir con otra pregunta. What about the months? My birthday is mi cumpleaños está en diciembre. My birthday is. ¿Cuál es? At, in o on. ¿Qué usamos para las meses? ¿Qué me puede decir eso? In, yeah, a lot of people are putting in, but Danny and Jose put on, Renata put on, Jessica in, los que dicen in, felicidades porque con las meses or the months we need to use the preposition in. Let's put all these prepositions in red. All of these prepositions in red. Esas son preposiciones de tiempo. Y con las meses, y que podemos poner aquí las meses y o en inglés es months. Using with months. Okay, what's next? We've already got times, we've got years. What about I get paid. It's como maybe that's not a good example. I visit my. No, that's not a good example either. No, maybe this one's better. Es mejor. I get paid. Me pagan. ¿Y cuál es la preposición aquí? At. Oh, sorry, disculpe, y la respuesta. At the end of the month. Es complicado este. Di la respuesta por error porque estoy intentando pensar de un ejemplo. I get paid at the end of the month. So aquí estamos usando en para esos, ¿cómo se dice? Esos puntos en tiempo. Por ejemplo, the end of the month, el fin de mes. No sé cómo exactamente puedo describir eso. O sea, at the end of the month, at the end of the year, el fin del año, at the beginning of the month, at the beginning of the year. El fin o el principio tenemos que usar at. Pero si digo I get paid, que es me pagan. What about this one? No voy a poner la respuesta esta ocasión. I get paid the middle of the month, en la mitad del mes. ¿Cuál es que va ahí ahorita? Just realize no tenemos nada con on. Tengo que dar respuestas con on. Afra in, yeah. Jessica on, Maria in, Marcelo in, yeah. La respuesta aquí es in. Me estoy fijando que hasta ahora que no he usado el on. So fija aquí que es at the beginning, at the end of the month, beginning, or just put end there. But in the middle is within. The middle is within. Let's look for another example. Yeah, I think move on to some more here. Que no tenemos. Yo sé que no tenemos.
I thought I put, okay, vamos a probar este. See you. No, hemos visto este antes porque lo empecé la clase con este ejemplo. See you. No, let's put Monday. ¿Cuál es que va aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es? Julia on, Marcelo on, Maria on. Very good. Con los días de la semana tenemos que usar on. Estaba intentando pensar cuando usamos on porque tenemos aquí el in, at, in, at, in. Y finalmente tenemos un on. Entonces con días, con days. What about another example? This one, yeah. See you on October, or better put it like this, 4th of October. Nos vemos 4 de octubre. See you. What's the one we use here? What's the one we use here? Julia says on. Aref says on. Marcelo says on. Who else? Jorge on. Very good. Congratulations. Everybody is correct. The answer is on. Se usa on con fechas. On con fechas. So we can put there another one. On con fechas. Goes here. Let's put dates. So ahora tenemos muchos reglas. What else? Vamos a probar algunos otros. ¿Qué falta? What about the seasons? The seasons. Los estaciones del año. Who knows the seasons? Better put those down here first. Seasons of the year. Who can tell me the seasons of the year? Las estaciones del año. ¿Qué me puede decirlos? ¿Cuál es la primera? Jessica dice, pero cuando era en un tiempo específico, no era at. Jessica, no entiendo la pregunta, que puede ser más específica. Fall, spring, autumn, winter. Los estaciones o los seasons en English son winter, que es el invierno, spring, que es la primavera, summer es el verano, y autumn o fall. Autumn es el inglés británico y fall es el inglés americano. Jessica, no entiendo tu pregunta, pero cuando era en un tiempo específico no era at. No sé qué quiere decir con un tiempo específico. Vamos a seguir ahorita. See you on the 4th of October. Yeah, the seasons. Let's change it again. The same one. See you. The winter. See you. ¿Cuál preposición de tiempo usamos con in? Very good. In. Very good. In the winter. See you in the winter. Entonces, con las estaciones del año tenemos que usar la preposición de tiempo in. I think a couple more, dos más creo, y ponemos aquí seasons. Y vamos a hacer dos más. What about this one? This is very confusing. See you the weekend. The weekend es el fin de semana. ¿Cuál preposición usamos aquí?
in, on o at. José dice at, Rafael dice at, Julia dice at, Aref dice on, Alvaro dice on, David dice on, Jorge dice at. So tenemos como 50% dice at y otro 50% dice on. ¿Cuáles son correctos? Y las buenas noticias son que todos son correctos, porque depende si estás hablando el inglés británico o el inglés americano. Si estás hablando el inglés británico, dices at the weekend, y si estás hablando el inglés americano, se puede decir on the weekend. Entonces tenemos dos opciones ahí, no se puede equivocar, eso es lo bueno. Ok, very good. Creo que hemos hecho todo, o la mayoría de las preposiciones de tiempo. Entonces vamos a seguir ahorita con preposiciones de lugar. Preposiciones de lugar, que son lo mismo, son el mismo, preposiciones de lugar. Son las mismas palabras, ¿ya? Prepositions of place, or de posición, maybe it's better to say. Prepositions of position. So, tenemos las mismas palabras in, on y at. Creo que voy a intentar hacerlo con preguntas y explicar las reglas, el mismo como hice en la pantalla anterior. No sé si puedo copiar este. A ver. No, it doesn't work, so we'll have to. Vamos a poner otra. Disculpe. No, vamos a empezar con la primera pregunta. Right now, I'm ahorita, ahora, estoy en mi oficina. ¿Cuál palabra usamos? ¿Cuál preposición in, on o at usamos para habitaciones? ¿Quién me puede decir? María dice in, Aref dice on, in, Alvaro, Fernando in, José in. Yeah, lo correcto es in. So vamos a hacer este tabla otra vez aquí con los tres, y podemos poner ahí las reglas, espero. I think 5 will be enough. Okay, so tenemos las mismas palabras in, on y at. So la primera regla es con habitaciones, rooms, vamos a usar in. Pero puedo expandir en esta regla, porque la regla realmente cuando se usa in es para, tienes que pensar en espacios de 3 dimensiones. Es como estoy adentro, piensa que como en español adentro. Otro ejemplo, no veo mi mochila aquí, pero en mi mochila there is a tablet, in my backpack, el tablet. O aquí tengo una caja. Aquí tengo una caja. Y en esta caja tengo muchas cosas. I have some things in the box. I have some things in the box. In the box. Porque la caja es de 3 dimensiones. A lot of junk. Junk is mugrero, mucho mugrero en esa caja. So we say in the room, en la habitación, in the box. Another of the example I just gave you was in the box. Okay, I'm giving you all the examples. Let's try another one. Vamos a probar otro. Es difícil dar ejemplos sin fotos.
The book, ese es un ejemplo que vimos antes. The book is. ¿Cuál usamos aquí? ¿Cuál usamos aquí? ¿Cuál usamos aquí? Omar dice on, Jorge dice on, Alvaro on. Y muy bien, todos están correctos. On. Porque usamos in, como vimos antes, usamos in para espacios de 3 dimensiones. Y usamos on para superficies. El table es una mesa, es una superficie plano y el libro está on the table, on the table. So aquí podemos poner flat superficies, planos, flat surfaces. And I think here I just put espacios de 3 dimensiones. Well, put it in English actually, no en español. 3D spaces, 3-dimensional spaces. Let's try some other examples then. Esas dos reglas son las reglas básicos para in y on. Y es muy importante porque en español solo hay una palabra que es en. Ustedes dicen en la habitación, en la mesa. Pero en inglés es in my office. On the table. Let's have a look at another example. He is the car, el coche. What's the preposition here? What's the preposition here? On, in, or at. Yeah, Alvaro in, Jessica in, Fernando in, the Serge in, Ureli at, Maria in, Julia in, and of course the correct answer is in, okay? The car es como un espacio de 3 dimensiones. Okay, let's put another one then. He is his bike is su bici. Está something su bici. What do we say for bike? Bike is la abreviación de bicycle. Bicycle. I can put here bicycle, pero la gente generalmente dice bike. What preposition? Fernando says on, Jessica says on, Red says on, Red Dawn, Julia on. Very good, on. Para una bicicleta es on. In the car, on his bicycle. What about he is... What about horse? Caballo. What about horse? Who's got an answer? On his horse. What about, just for fun? Oh, no, another one. This one. Donkey, ¿es lo mismo que caballo o no? ¿Quién dice? ¿Qué dice? Donkey is burro. Who can tell me? Oh, yeah, por supuesto, es lo mismo. Donkey, horse, elephant. Si estás montando un animal, es on the horse, on the donkey. What about, let's do another one. What about the bus? El autobús. What's that one? ¿Quién puede decir? In the bus. Julia says on the bus. Ronnie says red. Jorge in. La mayoría son incorrectos. Solo Julia tiene correcto el
vas, no sé por qué, y es un ejemplo porque hay excepciones a esas reglas. Dijo que es 3 dimensiones, es in the car, but decimos on the bus, no sé por qué. What about, voy a explicarte un poco más en un rato, pero he is, what about the plane? What about the plane, el avión? Which is it this time? Sí, Lucas dice, oh my God, es porque está muy confuso, hay excepciones. On the plane, in the plane, on the plane, ready, on the plane. Generalmente es on the plane, pero déjame explicar otra cosa. Vimos aquí, vamos a hacer uno más. Here's taxi. Which one is it? Taxi. Marcelo, I think, says in. What do we say for taxi? In. Yeah. Y la respuesta correcto es in. So vemos algunos diferencias aquí porque es in the car, in the taxi. Esas cosas que como bicicleta, caballo que tienes que montar es on, motorcycle is on. Pero la cosa que realmente no es lógico, esos son lógicos, pero obviamente this one here que todos tenían mal es ilógico porque no sigue las reglas realmente, porque on the bus, on the plane, bueno, es una cosa de 3 dimensiones, entonces esos dos realmente no siguen las reglas normal. No le quiero decir otra cosa porque a veces sí se puede decir aquí in the bus o in the plane, pero cuando estamos hablando en general decimos I was, por ejemplo, on the bus, pero si algo pasa adentro del bus o del avión y que quieres empezar que esa cosa ocurrió adentro, se dice in. For example, when I was in the bus, well, tal vez no puedes decir eso, es in the plane, there was a fight in the plane, tal vez estoy equivocado aquí, pero ok, sí hay algunas ocasiones que pueden decir in the plane, pero solo cuando tienes que estar muy específico, que quieres empezar que esa cosa ocurrió adentro. Pero generalmente la cosa adentro es la palabra, la preposición que usamos para eso es on. Vamos a ver otros ejemplos porque what else can we do? Someone is knocking the door. Alguien está tocando la puerta. What do we say? What's the preposition? Red Dawn says at. Very good. At the door. We say, or we could just say someone, we don't need the knocking actually, we can say someone is at the door. Es más, vamos a ver otros ejemplos primero. The car is stopped. The traffic lights. El carro está parado en los semáforos. Traffic lights is semáforos. ¿Cuál es la preposición aquí? ¿Cuál es la preposición aquí? At. Very good. I can move that out of the way. Let's get that one there. At. La preposición aquí es at. Y otra, let's see, another one. I am sitting, estoy sentado
my computer. ¿Cuál es la preposición aquí? ¿Cuál es la preposición aquí? No, I'm not. Si fue sentado on mi computadora, estaba como encima de la computadora. No estoy encima de la computadora. I'm at. Very good. Who said that? Fernando and Ronnie. I'm at my sitting at my computer. Como al lado de frente. At. O eso es también en inglés. De frente es in front of. Y al lado es beside. So, at es más difícil de explicar el uso de at, pero se usa at más como un punto en un espacio más grande. Es más difícil explicarlo con solo una regla. Es at. Vamos a ver más ejemplos. La mejor manera a explicar eso realmente no es con reglas, pero es como estoy haciendo con ejemplos. Con ejemplos, porque así tienen que aprenderlos. What other ones can we give you? Vamos a ver algunos otros. What about he is very lazy? Está muy flojo o huevón. He's always bed. Cama. ¿Cuál es la preposición que usamos? Este son un poco más complicado que los otros. ¿Cómo se ve la cama? Es un superficie plano, entonces tenemos que usar on, o es un espacio de 3 dimensiones. Esos que estoy haciendo ahora son más difíciles. Red dice on, Julia dice on, Álvaro dice on, Jorge dice on, y todos tienen razón según la lógica, pero lamentablemente el inglés a veces o muchas veces no es lógico, o sí es lógico, pero la lógica es un poco distorsionado, porque la respuesta es in bed. Porque supongo porque lo vemos como un espacio de 3 dimensiones, porque sí estás on the bed, pero tienes las sábanas, the sheets and the blankets, las colchas encima de ti, entonces we say in bed. What else? My brother had an accident. Mi hermano tuvo un accidente, and now he's what do we use with hospital? Julia says at. Jessica says on, Alvaro says in, Jose says at, on, in. Everybody's saying something different, todos dicen otra cosa. La respuesta en este caso es in hospital. Y la regla aquí es que estamos hablando de un lugar como un hospital o una school, colegio. Es que este es confuso, porque si en este caso si la persona está enfermo y está en el hospital para tratamiento, decimos in. Pero en otra ocasión, por ejemplo, si la persona solo está visitando el hospital, podemos decir, where's your mother, por ejemplo, she's visiting, en este caso tal vez, hasta que yo me confuso, she's visiting my brother, in hospital. Hay otras ocasiones cuando se puede decir, ¿dónde está Pedro? He's at the hospital.
Pero en esta ocasión Pedro no está en el hospital recibiendo tratamiento, está al hospital para otra cosa, tal vez visitando o otra cosa. Pero si la persona está, es que eso déjenme decir, no es lógico y es un poco confuso, pero generalmente se dice in hospital, pero si la persona está ahí para tratamiento. What about this one? My children are, what's the one we use here? In or at. In, on or at school, in school, in school, in school. Generalmente lo que vamos a decir en esta situación es at school, at school. Pero otra vez, a veces decimos in school, si queremos dar énfasis que estamos adentro de la escuela. Entonces son muy confusos esas cosas y como dije, esas preposiciones, lo mejor es que aprendemos por ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. My brother is work, su trabajo. ¿Cuál usamos aquí? In, on or at. In, on or at. In, on or at. Julia at, Jorge in, Fernando at, Maria at work, very good, at work. So esos que hemos visto aquí, he's lazy, he's in bed, in hospital, at school, at work, esos que tienen que aprender. Esos no realmente no siguen la regla de 3D spaces y flat surfaces, no siguen la regla, son cosas que realmente tienen que aprender uno por uno y vamos a seguir con algunos otros ejemplos. Así. I met him, lo conocí o lo encontré. Aeropuerto. I met him. In the airport. Muchas personas diciendo eso. Lo normal es at the airport. Es como hemos visto antes con el school. Si quieres dar énfasis que algo pasó adentro del aeropuerto, sí se puede usar in, pero generalmente la preposición para este es at. I think vamos a seguir con esos. Voy a otra página porque está ahorita muy tapado solo la página. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver. Hemos hecho este. Vamos a ver. Let's see. Tenemos more. I'm home. Home is hogar. Right now is ahora. Right now. I'm at. Very good, I'm at. What about this one? Let's try this one. I'm estoy mi casa. Who's got the answer to this one? In, yes, so decimos, es que tienen que aprender. In my house, at home, in my house. Muy confuso, hasta que estoy confundido yo. Okay, what about this one?
Oh, wait a minute. Got another one. I saw him en la fiesta. En la fiesta. Lo vi en la fiesta. I saw him. I saw him at, Maria says at, Red Dawn at, Alejandro at, Jose in, Alvaro in, Jorge in, but Jorge changed his answer to at, which was a good idea because la respuesta is at the party. Yeah, we say at the party, at the concert, at con edificio as well. Yeah, at the concert, el concierto, at the football match, evento deportivo, at the football match, football matches. Partido is match de fútbol. Partido de fútbol. Ok, creo que he hecho la mayoría de esos. Vamos a, antes que terminamos, porque no quiero que la clase pase una hora, voy a terminar en muy poco tiempo. Antes que terminamos, vamos a regresar y vamos a repetir todos esos para que intenten que se pega cuál tienen que usar. Vamos a ver un repaso de que hemos visto hoy. Primero vimos preposiciones de tiempo ad idiom. So, Jack was born in 1964. In 1964. Se usa in con años. In 1964, in 1980, in 1990, in 2015. I got up at 6 a.m. I went to bed at 11 a.m. I'll see you at 2 o'clock. I'll see you at 3:30. Use at con la hora. I sleep at night. Con night or noche se usa at generalmente. I heard a noise in the night. Si queremos decir algo que ocurrió en la noche, decimos in. Con los otros, afternoon, it's I have breakfast in the morning. I work in the afternoon. I relax in the evening. My birthday is in December. So in with the morning, in with the afternoon, in with the evening, in with months, in December, in January, in February, in March. I get paid at the end of the month, at the end of the month, at the end of the year, al fin del mes, al fin del año, at the beginning of the month, el principio de año, at the beginning of the year, principio de mes, principio de año. Pero in the middle, en la mitad, I get paid in the middle. Me pagan en la mitad. Con días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Con fechas, on the 4th of October, o en el inglés americano, on October 4th, on the 15th of December. Con las estaciones del año, or the seasons, in the winter, in the spring, in summer, in autumn, or en el inglés americano, in fall. Good. Esos fueron todo de tiempo y después vimos del lugar. Los mismos palabras, la regla básico in para espacios de 3 dimensiones, on para superficies planos. He is in the car. Eso es que tienen que recordar. In the car. On the bicycle. On his horse. On his donkey. In the car. On his bicycle. On his horse. On his donkey. On the bus. On the plane. Pero in the taxi. At the door. Someone is at the door. At the traffic lights. At the computer.
at the computer. He is very lazy. He's always in bed, in hospital, at school, at work, at the airport, and finally at home, in my house, at the party, at the concerts, con esos eventos donde hay mucha gente, fiesta, party, concierto, concert o football match, es at. Creo que es todo para hoy. Quería hacer también preposiciones de movimiento, pero creo que tengo que dejar esos para otra ocasión porque ahorita no hay tiempo a tratar de esos. Entonces, muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima clase, que creo que será el lunes. Muchas gracias and have a nice weekend. Goodbye.